Hola, mi nombre es Lorena Garzón, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán del programa de Psicología. En este le voy a hablar sobre la evolución teórica y técnica del psicoanálisis. El primer tema que vamos a abordar es concepto de infancia, generalidades, relevancia y etapas. La infancia es fundamental para entender la personalidad adulta. Las experiencias y conflictos de esta etapa dejan una huella duradera en nuestra forma de ser y relacionarnos con los demás. La infancia es el periodo donde se forma la estructura de la personalidad. Sexualidad. Durante la infancia se desarrolla la sexualidad infantil que influye en la vida adulta. Trauma y neurosis. Experiencia traumática en la infancia puede originar trastornos en el futuro. Transferencia. La infancia crea patrones de relación que se repiten en la vida adulta, como la transferencia en terapia. Esta nos habla de las etapas de desarrollo. Son momentos evolutivos a los que tiene que prestar especial atención el entrevistador cuando escucha y analiza la entrevista, por los que se describen sucintamente. Este nos habla de diferentes etapas. La primera etapa es la oral. Esta inicia del primer año de vida. La boca es la fuente principal del placer. Además, es la satisfacción erótica derivada de las actividades orales. En este caso es cuando los niños llevan todo lo que toman en su mano hacia la boca, para asimismo explorar. La segunda nos habla de la etapa anal. Esa es de 18 meses a los 3 años. En estas actividades prelevantes derivan las actividades de expulsar o retener en respuesta a la educación esfinteriana propia del momento. La etapa fálica, de los 4 a los 6 años, la región general pasa a ser fuente de placer y tensión, diferencia de sexos, cuando los niños relacionan el sexo, hombre, mujer, niña y niño. La etapa de latencia, 6 años hasta la pubertad, alrededor de los 5 años, las 3 estructuras principales. En estas encontramos el ello, yo, super yo, instinto sexual permanece activo. Y la etapa genital es la de la pubertad y adolescencia. Enlaza con la edad adulta, emergen las pulsiones de forma masiva, maduración progresiva del desarrollo heterosexual, el yo busca nuevos objetos amorosos diferentes a lo de los padres. En esta es cuando ya empezamos a ver el gusto hacia el distinto sexo o tener relación con la diferente persona. El segundo tema del que vamos a hablar son características del concepto, síntoma y trauma. De acuerdo al texto que se puso en práctica, este representa una visión psicodinámica del síntoma, vinculándolo a conflictos internos no resueltos y a la dinámica de la mente. Síntoma no es simplemente un malestar o una señal de enfermedad, sino una expresión de un deseo inconsciente que encuentra una salida a través de diferentes vías físicas, mentales o conductuales. Entonces, es decir, el síntoma es una forma de comunicación que el inconsciente utiliza para expresar algo que no puede ser expresado de manera consciente. El texto en este destaca la importancia de buscar el origen del síntoma, es decir, las causas inconscientes que lo provocan. Y este es fundamental para la terapia psicodinámica, ya que permite comprender el significado del síntoma y trabajar en su resolución. Trauma. Según Freud, un trauma es un evento de carácter sexual que ocurre en la infancia y que produce una herida psíquica profunda. Este evento, al no ser adecuadamente procesado, puede dar lugar a la formación de síntomas neuróticos en la edad adulta. Hablamos de la neurosis, que este término generalmente se utiliza para describir un conjunto de trastornos mentales caracterizados por síntomas como la ansiedad, la depresión, la fobia y las obsesiones. Freud postula que la neurosis tiene su origen en conflictos inconscientes que se retoman a la infancia. Entonces, tanto el síntoma como el trauma son conceptos clave en la psicología dinámica, ya que permiten comprender la complejidad de la mente humana y las causas de los trastornos psicológicos. Al explorar el significado de los síntomas y al trabajar en la elaboración de los traumas, la terapia psicodinámica busca promover el bienestar emocional y el crecimiento personal. Objetivos
de la entrevista psicodinámica. La entrevista psicodinámica es un proceso exploratorio y profundo que busca comprender las raíces de los problemas psicológicos de un paciente. A través de la relación terapéutica y la interpretación, se busca ayudar al paciente a ganar conciencia de sus conflictos internos o desarrollar nuevas formas de pensar y sentir. El terapeuta también reflexiona sobre sus propias reacciones emocionales hacia el paciente, ya que éstas pueden proporcionar alguna información valiosa sobre la dinámica de la relación terapéutica. En esta buscamos analizar la forma en la que el paciente transfiere al terapeuta sentimientos o las actitudes que tuvo hacia figuras importantes de su pasado, como hacia sus padres o hermanos. Se anima al paciente a decir todo lo que le venga a la mente sin censura para facilitar el acceso al material inconsciente. Entonces, la entrevista psicodinámica es un tipo de interacción terapéutica que se basa en los principios de la psicología psicoanalítica y su objetivo principal es explorar el mundo interno del paciente, incluyendo los pensamientos, sentimientos, experiencias pasadas, con el fin de comprender las causas de sus dificultades actuales. Ahora vamos a hablar sobre qué es la demanda en la entrevista psicodinámica y por qué es importante. La demanda en una entrevista psicodinámica se refiere al motivo por el cual el paciente acude a la terapia, es el problema, la dificultad o el malestar que le preocupa y que desea resolver. Entonces, en este caso, el paciente tiene algún problema y quiere darle solución a ese problema. Puede ser algo muy concreto, por ejemplo, una fobia, o algo más difuso, como una sensación general de malestar. La importancia de la demanda es un punto de partida crucial en la que la terapia psicodinámica, por varias razones. Su foco de tratamiento, la demanda guía al terapeuta en la dirección del tratamiento al conocer el motivo de consulta. El terapeuta puede adaptar sus intervenciones y técnicas para abordar de manera más afectiva las necesidades de su paciente. Comprende y trabaja en la demanda, aumenta la motivación del paciente para participar activamente en la terapia. La demanda proporciona una dirección clara al proceso terapéutico, evitando divagaciones y facilitando la toma de decisiones. Entonces, en conclusión, la demanda en la entrevista psicodinámica es mucho más que un simple motivo de consulta. Es la puerta de entrada al mundo interno del paciente, un punto de partida para la exploración de sus conflictos inconscientes y un elemento clave para el éxito de la terapia. ¿Qué es mencionado alrededor de los síntomas y su significado? Entonces, hablamos más que todo en cuanto al texto. Entonces, el texto enfatiza la importancia de una descripción detallada de los síntomas por parte del paciente para un correcto diagnóstico médico. Se debe detallar cómo el paciente experimenta los síntomas, incluyendo cuándo comenzaron, cómo evolucionaron y qué los provoca. Es fundamental conocer el historial médico y personal del paciente, desde la infancia hasta la actualidad, para entender mejor su condición actual. Y al conectar los síntomas con la historia del paciente, los médicos pueden obtener una visión más completa de su salud y establecer un diagnóstico más preciso. Tanto los síntomas físicos como la historia personal de un individuo son piezas claves para la evolución médica y deben considerarse en conjunto para un diagnóstico y tratamiento adecuado que el médico le quiera dar en ese momento. ¿Qué son el motivo de consulta manifiesto y latente? Motivo manifiesto. Esta es la razón aparente por la cual una persona busca ayuda. En el ejemplo, el estudiante universitario dice querer dejar las drogas y mejorar sus estudios. En el motivo latente es la verdadera razón inconsciente que subyace al motivo manifiesto. A menudo se relaciona con deseos profundos y conflictos internos. En el ejemplo, el estudiante realmente se siente inferior, indeciso y sin control. La fantasía de deseo es un concepto clave para entender el motivo latente. A través de esta fantasía, las personas expresan deseos inconscientes que no se relacionan directamente con el motivo manifiesto. En el caso del estudiante, su fantasía es ser una persona importante, decidida,
con fuerza de voluntad revela su verdadero sufrimiento. En conclusión, el texto se destaca en la importancia de ir más allá de lo que el paciente dice explícitamente para comprender las causas profundas del sufrimiento y así poder ofrecerle una ayuda más personalizada. ¿Cómo comprenden el modelo de conflicto psíquico y sus modalidades? En este se presenta una perspectiva psicodinámica sobre el conflicto interno. El conflicto como interacción explica que el conflicto surge de la tensión entre los deseos instintivos inconscientes y las demandas sociales conscientes. La manera en que cada persona resuelve este conflicto en las diferentes etapas de desarrollo oral, anal, fálica, latencia y la genital influye en su personalidad. La manifestación del conflicto, los conflictos internos se manifiestan en la vida diaria a través de las relaciones con los demás, las demandas que uno mismo se impone y las frustraciones que experimenta. En conflicto y cultural, el conflicto también se vincula con la cultura. Cada sociedad tiene sus propios malestares que se expresan en síntomas específicos. Entonces, el conflicto psíquico, cuando hay exigencias internas inconciliables, el conflicto puede ser manifiesto. Por ejemplo, entre un deseo y una exigencia moral o entre dos sentimientos contrarios o latente.